Hola, vamos a arrancar con la segunda parte de la materia que va a estar basada en las ideas de la teoría de la información. Entonces, para comenzar, vamos a dar algunos principios básicos de la teoría de la información y después vamos a usar en la clase de hoy esos principios básicos para encarar el tema de codificación de fuente. ¿Qué es esta idea de teoría de la información? La teoría de la información surge formalmente como disciplina con un trabajo del año 48 de Claude Shannon, The Mathematical Theory of Communication, donde Shannon sienta las bases, como decía, matemáticas y la formalización matemática de esta idea de información y desarrolla una serie de definiciones y teoremas que se van a volver la piedra fundamental de las comunicaciones digitales. ¿De dónde partimos? Partimos de la idea de que el propósito de un sistema de comunicaciones es transmitir información. Sí, perfecto. Pero el problema es cómo vamos a cuantificar esta información que transmite un sistema, cómo la vamos a medir. Y esa idea es muy importante porque sabiendo o teniendo una manera de medir la información, vamos a poder saber si estamos aprovechando bien los recursos de un sistema de comunicaciones. Y vamos a poder comparar, vamos a poder pensar, bueno, este sistema aprovecha bien los recursos, este no, basados en cuánta información me permite transmitir cada uno. ¿Cuál es la idea de la cual vamos a partir para tener una definición de información? Que algo que es muy informativo es algo que es poco probable. O pensémoslo por la negativa. Algo que va a ocurrir con total seguridad no es un hecho muy informativo. ¿Sí? Si yo tengo un hecho o un evento, un suceso, que estoy seguro de que va a ocurrir, que ocurre con probabilidad 1, no hay ninguna información en transmitir la ocurrencia de ese hecho. ¿Sí? Por ejemplo, si yo les digo que mañana va a salir el sol, no hay ninguna información en ese hecho. Todos sabemos que mañana va a salir el sol, bueno, excepto cuando estalle dentro de varios miles de millones de años. Pero, como ese hecho tiene probabilidad 1 de ocurrir, no hay información ahí para transmitir. Al revés, entonces, vamos a pensar si un evento es muy raro, tiene una probabilidad muy pequeña, la información que hay contenida en la transmisión de ese evento es muy alta. Antes de entonces de poder definir matemáticamente la información, vamos a definir qué es una fuente discreta de información sin memoria. Una fuente discreta de información va a ser un conjunto discreto, justamente, usualmente finito, pero no necesariamente tiene que ser así, de elementos, por ejemplo, k elementos, S0, S1, SK-1, cada uno con una probabilidad asignada de ocurrir. ¿Sí? Por supuesto, entonces lo que estamos pensando es que una fuente discreta de información tiene una cierta equivalencia con una distribución de probabilidad discreta. Y la parte sin memoria de esta fuente discreta quiere decir que los mensajes que envía esta fuente, los mensajes que van a ir saliendo de esta fuente de información, son independientes entre sí, son estadísticamente independientes entre sí. Bien, teniendo en cuenta entonces nuestra fuente discreta sin memoria, vamos a definir la información. Pero para que esa definición sea consistente matemáticamente, es decir, para que después podamos desarrollar una teoría matemática alrededor de esta definición, tiene que cumplir una serie de propiedades que son: siempre tiene que ser positiva, ¿sí? La información es una cantidad positiva o cero. Vale cero si y solo si la probabilidad de ocurrencia de ese mensaje, de ese evento, es 1. Tiene esta propiedad de ser decreciente con la probabilidad, ¿sí? La idea que habíamos dicho antes. Cuanto menos probable un evento, más información tiene contenida. Y la última propiedad que le vamos a pedir es que la información conjunta de dos eventos o de dos mensajes
sea la suma de las informaciones de cada uno si estos eventos son estadísticamente independientes. Es decir, si dos eventos son estadísticamente independientes, la cantidad de información que aporta cada uno directamente se suma en el conjunto. Todas estas propiedades se cumplen con esta definición usando logaritmos. Sí, esta definición no es que la haya inventado Shannon, ya había algunas ideas al respecto. Lo que hizo Shannon fue, bueno, darle un marco teórico más formal y enumerar, bueno, las propiedades que tiene que cumplir y usarlas para demostrar varios teoremas. La definición que nosotros vamos a usar es entonces el logaritmo de 1 sobre la probabilidad de ocurrencia del evento, o menos el logaritmo de esa probabilidad, y esa va a ser nuestra medida de la información de un evento. Las unidades que va a tener la información van a depender de la base que usemos para el logaritmo. La más habitual, por supuesto, es la base 2, y en ese caso la información se mide en bits, pero también existe definición de información con base E, la unidad es el NUTS, o con base 10, que la unidad es el Hartley. Bien, ahora, tenemos que pensar que los mensajes que salen de esta fuente lo hacen en forma aleatoria, por lo tanto, la información, como es una función de los mensajes, es una variable aleatoria. Podemos calcularle la media a esa variable aleatoria, y esa media genera una definición muy importante en la teoría de la información, que es la de entropía de la fuente. La entropía de la fuente es precisamente la esperanza, el valor medio de la información de todos los mensajes de la fuente. ¿Sí? Se calcula con la definición de esperanza, no hay ninguna magia acá. Y se va a medir en bits por mensaje. Esta definición, esta idea de entropía, va a jugar un rol muy importante en todo el resto de la teoría. Podemos pensarla, si se fijan, con la idea de información promedio, justamente. ¿Cuál es el promedio de información que contiene una fuente? Y fíjense que la entropía es una característica de la fuente. Van a notar, a medida que vayamos avanzando en estas definiciones que ya dimos y a medida que vayamos avanzando, que en realidad lo importante, o la parte importante de una fuente de información, no son los mensajes en sí, sino la distribución de probabilidades. Toda la teoría matemática que desarrolló Shannon está basada en esto, ¿sí? Está basado en pensar, en realidad hay como una equivalencia entre una fuente de información y una distribución de probabilidades. Bueno, acá ponemos un ejemplo de la entropía de una fuente binaria. ¿Sí? Una fuente binaria tiene dos elementos, con probabilidades P sub 0 y P sub 1, que es 1 menos P sub 0, por supuesto. Nada, calculamos la fórmula, usamos la fórmula de entropía para calcularla, nos da esta función. Como es una entropía que suele aparecer mucho en la teoría, la de la fuente binaria, como que tiene un nombre propio, ¿sí? La entropía de la fuente binaria, si nos fijamos, es una función de este P sub 0, que podemos graficar. Y acá vemos, entonces, algunas de las características interesantes de la entropía. La entropía es 0 si P sub 0 es 0 o P sub 0 es 1. En cualquiera de los dos casos, P sub 0, 1, P sub 0, 0 o P sub 0, 1, lo que ocurre es que uno de los dos elementos de esta fuente binaria tiene probabilidad 1 de ocurrir. Y recuerden, si uno de los elementos tiene probabilidad 1 de ocurrir, la información de ese elemento es 0, los demás elementos tienen probabilidad 0 de ocurrir, y por ende la información promedio de esta fuente, por supuesto, es 0. De ahí que la entropía vale 0. Pero también podemos notar que esta entropía tiene un valor máximo de 1, de 1 bit por mensaje, cuando P sub 0 es 0,5, es decir, cuando los dos elementos de esta fuente binaria son equiprobables. Ese es un resultado general, y podemos entonces establecer las siguientes cotas para la entropía. La entropía de una fuente siempre es mayor o igual que 0, y es 0 en el caso de que alguno de los elementos de la fuente tenga probabilidad de 1, y siempre es menor o igual que el logaritmo en base 2, si lo vamos a medir en bits, de la cantidad de elementos de la fuente, del cardinal de esta fuente. Y esta cota se alcanza cuando todos los elementos de la fuente tienen la misma probabilidad de ocurrir, es decir, cuando tienen una distribución de probabilidad uniforme. Es un resultado conocido y bastante importante también de la teoría de la información, que la distribución uniforme es la que maximiza la entropía de una fuente.
varios de todos estos, varios no, en realidad casi todos estos resultados los vamos a enunciar nosotros y no los vamos a demostrar porque este no es un curso de teoría de la información, es un curso de comunicaciones digitales. Pero si a alguno le interesa, por supuesto, puede recurrir a la bibliografía. Las demostraciones en general no son demasiado complicadas, pero bueno, hay que seguirlas con un poco de atención. Otra definición importante que vamos a usar es la de la extensión de una fuente. Si a partir de una fuente discreta podemos definir una extensión Sn como el conjunto de todas las n tuplas que se pueden formar con elementos de S. Es decir, tomamos los elementos de S y los agrupamos en grupos de 2, 3, 4, dependiendo de cuál sea la extensión que queramos hacer, y construimos una nueva fuente con todas esas agrupaciones. Por ejemplo, si tengo una fuente binaria cuyos elementos son 0 y 1, la extensión de orden 2 de esta fuente va a tener 4 elementos, que son todas las combinaciones tomadas de A2 de estos 0 y 1. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Se puede demostrar en ese caso que la entropía de la fuente extendida, n, ¿sí? Ese n es n veces la entropía de la fuente original. Bien, con toda esta teoría vamos a introducir ahora la idea de codificación de fuentes. Recuerdan ustedes desde nuestro esquema de comunicaciones digitales, la codificación de fuente era el primer paso. ¿Por qué es el primer paso? Bueno, justamente porque la codificación de la fuente es la traducción de los símbolos en palabras de código que tengan un formato adecuado para su transmisión. Recordemos que los símbolos, los mensajes de una fuente de información pueden tener cualquier naturaleza, ¿sí? Pueden ser cualquier cosa. Lo que va a hacer la codificación de fuente es traducir esos mensajes, que podrían ser cualquier cosa, en algún formato que nos permita su transmisión a través de un canal digital de comunicaciones. Nosotros nos vamos a restringir al estudio de códigos que satisfagan dos condiciones. Que las palabras son secuencias binarias, es decir, nuestros códigos van a generar secuencias de bits, y les vamos a pedir a estos códigos que sean unívocamente decodificables, es decir, que el receptor, cuando recibe una palabra de este código, no tiene ninguna ambigüedad en decodificar, en saber cuál era el mensaje que se había emitido desde la fuente. Esto, por supuesto, parece una tontería pedirlo. Uno diría, bueno, es obvio, yo necesito poder decodificar los mensajes de la fuente en forma unívoca, sin error. Pero vamos a ver que hay casos, o podría haber casos, en los que esta condición se relaje. Bien, si pensamos entonces que cada mensaje va a tener asociado una secuencia de bits y llamamos L sub k al largo de esa secuencia de bits, medida en cantidad de bits, el largo promedio del código entonces será la esperanza de esos largos. ¿Sí? Recordemos, como los símbolos son aleatorios, salen en forma aleatoria de la fuente, el largo, que es una función de esos símbolos, también va a ser aleatorio, podemos calcularle la media y eso llamamos el largo promedio del código. Recordemos, medido en cantidad de bits. Y entonces esto nos hace ponernos a pensar, de entre todos los infinitos códigos posibles que yo puedo inventarme para una fuente, ¿sí? Pensemos, ¿no? Si tengo una fuente que emite una cierta cantidad de mensajes, hay infinitas maneras que yo le puedo asignar secuencias de bits a cada uno de esos mensajes para después transmitirlas. Pero de todas esas infinitas maneras, ¿cuál será el mínimo largo promedio que puedo lograr? Y pensemos, esta es una pregunta interesante porque ya sabemos, enviar bits nos va a costar recursos. Entonces, uno de nuestros objetivos va a ser, tratemos de enviar la menor cantidad de bits posible. Entonces, de ahí viene la pregunta, ¿cuál será el mínimo largo promedio que yo puedo lograr con un código? Esta pregunta la responde Shannon, en este trabajo que les mencionaba, en lo que se conoce ahora como el teorema de codificación de fuente de Shannon, que nos dice que el largo promedio de un código siempre es mayor o igual que la entropía de la fuente si el código es unívoco, ¿sí? Si se puede decodificar en forma única. Y
Esto genera o también permite definir la eficiencia de un código como el cociente entre la entropía y el largo promedio. Que por supuesto siempre será un número menor o igual a 1. Veamos un ejemplo de codificación de fuente. Supongamos que tengo una fuente que tiene 4 elementos, 4 símbolos, A, B, C y D. La probabilidad del símbolo A es 0,5, un medio, la probabilidad de B es un cuarto y la probabilidad de C y D es un octavo. ¿Sí? Suman 1, es una distribución de probabilidad bien definida. Podemos calcular la entropía de esta fuente usando la definición, que nos va a dar 1,75 bits por mensaje. Un código que podríamos generar y que es de largo fijo, porque todas las palabras tienen el mismo largo, es, bueno, si tengo 4 mensajes, uso 2 bits para codificar cada mensaje y le asigno, por ejemplo, a la A el 00, al B el 0, al B el 01, al C el 10, al D el 11. Como el largo es fijo, el largo promedio obviamente es 2. Y, fíjense, es mayor que la entropía. Nos da una eficiencia de código de 0,875. Algunas cosas para prestar atención a este código. Este código es unívocamente decodificable. ¿Sí? Cada símbolo tiene asociado un código único, por tanto el receptor, cuando recibe cada uno de estos códigos, sabe inmediatamente cuál fue el símbolo enviado. Pero yo podría hacer otro código que sea de largo variable, es decir, no asigno la misma cantidad de bits a todos los símbolos de esta fuente. Por ejemplo, a la A le asigno el bit 1, a la B el bit 01, a la C el 000, a la D el 001, y resulta que si hago esta asignación de códigos y calculo el largo promedio de este código nos da 1,75 bits. Es decir, es igual a la entropía y por ende es un código que tiene eficiencia 1. Según el teorema de codificación de fuente de Shannon, esto es lo mejor que puedo hacer. Este es el mínimo valor que puede tener el largo promedio de un código. De acá es donde surge la idea de compresión de una fuente. Es decir, este teorema de Shannon lo que nos está dando es una cota mínima para el largo promedio. Entonces nos está diciendo, mira, si construimos un código cuyo largo promedio es más grande que la entropía, entonces probablemente podamos hacer algo para construir otro código cuyo largo sea menor, porque la cota inferior nos la da la entropía. Entonces, si nosotros calculamos la entropía de la fuente, sabemos, bueno, tratemos de esforzarnos para encontrar un código cuyo largo promedio sea igual o lo más cercano posible a este valor. ¿Sí? O sea, tratemos de construir un código que comprima la información que tiene esta fuente. ¿Sí? La idea de compresión viene porque, fíjense, el primer código que nosotros construimos fue el código natural. El que uno dice, bueno, tengo 4 elementos, ¿cómo los codifico? 2 bits para cada elemento y ya está. Esa sería la manera más simple de pensar una codificación. Pero nos encontramos con que esta codificación no nos da el menor largo posible. Hay otras, que es la que está acá a la derecha, que nos da un largo menor. Algo interesante para notar es resaltar esta característica que yo les dije del primer código. Ambos códigos además son instantáneos. ¿Qué quiere decir? Que una palabra se puede decodificar ni bien se recibe. El receptor ni bien recibe una palabra de código, inmediatamente puede saber cuál es el símbolo asociado. No tiene que esperar a que lleguen más bits para tratar de decidir, esto era una A, o era una B, o era una B seguida de una C, o cosas por el estilo. No necesariamente todos los códigos tienen por qué ser instantáneos. Una característica interesante de los instantáneos, además de que se pueden decodificar ni bien cada palabra ni bien se recibe y no hay que esperar a recibir, por ejemplo, todo el chorro de bits, es que los códigos instantáneos siempre son unívocos. ¿Sí? Insisto, no tienen por qué ser instantáneos todos los códigos. Podemos construir códigos unívocos que no sean instantáneos, pero los instantáneos tienen propiedades que son muy, muy interesantes. Vamos a ver otro ejemplo.
de un código que no es instantáneo y tampoco es unívoco. A la A le asigno un 0, al B le asigno un 1, al C le asigno un 0, 1 y a la D le asigno el 1, 1. Vemos rápidamente que este código no es unívoco. Si yo recibo los bits 0 y 1, el receptor no puede distinguir si lo que se envió es una A seguida de una B, que sería el bit 0 seguido del bit 1, o una C, que eran los bits 0 y 1. Entonces, al recibir esta secuencia 0, 1, el receptor no tiene manera de decidir con certeza cuál era el símbolo enviado o los símbolos enviados. Por eso no es unívoco este código. Y fíjense que tampoco es instantáneo, porque dependiendo de la combinación de bits que yo arme, tal vez tenga que esperar a ver si lo que recibí es un símbolo otro. Por ejemplo, si yo recibo 0, como decíamos recién, no sé si es una A o es el inicio de la C. Tengo que esperar a ver qué sigue. Y si encima después sigue un 1, ahí no voy a saber si era una AB o era un C. Bueno, este código está lleno de problemas, pero si yo le calculo el largo promedio de este código es 1,25, que es menor que la entropía. ¿Qué pasó? No estamos, por supuesto, violando ningún teorema, porque el teorema de codificación de fuente de Shannon nos decía el largo promedio siempre es mayor o igual que la entropía si el código es unívoco. Este código, al no ser unívoco, logra un largo promedio menor que la entropía. Y entonces de acá surge una idea interesante. Si yo elimino la restricción de que el código sea unívoco, puedo comprimir más. Y acá es donde salen las dos grandes ramas o las dos vertientes de la teoría de compresión. La entropía lo que me da es la mínima longitud promedio a la que puedo comprimir una fuente sin pérdidas. ¿Sí? Si el código es unívoco, lo que ocurre es que, suponiendo que no ocurren errores en la transmisión, no va a haber errores en la decodificación. Cada símbolo tiene asociado un código único y el receptor entonces, cuando recibe ese código, decodifica el símbolo correspondiente. En esos casos, entonces, la entropía es la mínima longitud promedio y por ende es lo que me da el límite al que puedo comprimir una fuente sin pérdidas. Pero, si admito pérdidas, es decir, si admito que, bueno, va a haber veces en las que no voy a poder decodificar un símbolo y entonces cometeré un error. Pero bueno, pago ese precio para que la compresión de la fuente sea mayor, que el largo promedio de las palabras que voy a mandar sea aún menor que la entropía. ¿Sí? Y esta es la famosa compresión con pérdidas, que todos conocemos si alguna vez guardamos una foto en formato JPG, por ejemplo. Todos sabemos el formato JPG es un formato que comprime la información de una imagen con pérdidas. ¿Sí? Entonces puede comprimir por debajo del límite de la entropía. Bien, una manera de asegurarnos que vamos a construir códigos instantáneos, ¿sí? En lo que vamos a hacer nosotros, nos vamos a centrar solamente en códigos instantáneos y en la idea de compresión sin pérdidas. No vamos a trabajar en esta materia el tema de compresión con pérdidas, todo otra rama de estudio. Pero entonces queremos poder construir estos códigos. Una manera es usar la idea de códigos de prefijo, o prefix coding, que es simplemente construir un código donde ninguna palabra es prefijo de la otra. ¿Sí? Es decir, ninguna palabra empieza con bits que sean iguales a otra palabra del código. Si se fijan, los dos primeros códigos que pusimos como ejemplo cumplen con esta premisa. Los primeros bits de cada palabra nunca son iguales a otra palabra del código. En estos códigos se cumple esta restricción para el largo promedio, estas cotas. Tenemos la cota inferior que nos da el teorema de Shannon porque estos códigos son unívocos, es decir, el largo promedio siempre es mayor que la entropía. Pero además, en los códigos de prefijo se puede también demostrar que el largo promedio siempre es menor o igual que la entropía más 1. Es decir, si yo construyo un código de prefijo, no importa cómo lo construya, si es de prefijo, como mucho me voy a alejar un bit del mínimo largo promedio que puede tener un código unívoco. O sea que
es una propiedad bastante interesante. Me dicen, bueno, que no le pongas mucho esfuerzo al código, como mucho vas a tener un bit más de largo promedio que el mínimo posible. Aún así, por supuesto, la gente siempre quiere hacer lo mejor posible y entonces pone un montón de esfuerzo en encontrar códigos que alcancen el largo mínimo. ¿Por qué ese segundo código que nosotros construimos tenía más eficiencia? ¿Por qué tenía un largo promedio menor? Porque si se fijan, si vuelven un poquito para atrás y miran el ejemplo, lo que se hizo en ese código fue asignar palabras más cortas a los símbolos que son más probables de ocurrir. Y, por supuesto, si le asigno palabras muy cortas a algunos símbolos, le voy a tener que asignar palabras más largas a otros para poder cumplir con la condición de prefijo o con la condición de que sean unívocamente decodificables. Pero no importa, lo que hago es, esas palabras más largas las reservo para los símbolos más raros. Y eso hace que, entonces, el largo promedio del código baje. Esta es la idea fundamental de la construcción de un código que sea eficiente. Es una idea recontravieja, ¿sí? El código Morse está pensado en ese sentido. El código Morse, los símbolos, sí, ustedes saben, el código Morse se le asigna a cada letra del alfabeto y a cada símbolo una combinación de puntos y rayas. Y el código Morse está diseñado de manera que los símbolos más frecuentes, o sea, las letras más frecuentes, tienen asignados los símbolos más cortos. En inglés, por supuesto, porque el código Morse es de origen inglés. Bien, resulta que si se codifica cada símbolo por separado, es decir, si los pensamos independientes y se conoce la distribución de probabilidades de la fuente, hay una manera óptima de hacer esta asignación de palabras. Y esa manera óptima se conoce como codificación de Huffman, que vamos a analizar brevemente. Pero antes, una pequeña observación. Si para un código de prefijo, ¿sí?, se tiene que el largo promedio es mayor que la entropía, es decir, construyo un código de prefijo y le calculo el largo promedio y me da que es más grande que la entropía, no alcancé el límite que me ponía el teorema de Shannon, ese código se puede mejorar usando la fuente extendida. ¿Sí? Sí. Construyo la fuente extendida de orden n de la fuente original y uso un código de prefijo para esa fuente extendida. ¿Qué ocurre? Si uso un código de prefijo para la fuente extendida, se cumple que el largo de promedio de ese código está acotado entre la entropía de la fuente y la entropía de la fuente más 1. Pero recordemos que la entropía de la fuente extendida era n veces la entropía de la fuente original. Si divido luego por n, obtengo esta cota. Y fíjense que esta cantidad del medio es el largo promedio de las palabras de código de la fuente extendida dividido cuántas veces la extendí. Cuántas veces la extendí, recuerden, era cuántos símbolos de la fuente original yo juntaba para crear un nuevo símbolo de la fuente extendida. Entonces esta cantidad, ln sobre n, es el largo promedio de las palabras de código de la nueva fuente por cada símbolo de la fuente original. Que recuerden que la que yo quería codificar era la fuente original S. Entonces, esta es una medida interesante del desempeño del código, porque me dice, bueno, construí otro código para una fuente extendida, pero como en realidad lo que yo estoy queriendo es enviar la fuente S, sigamos pensando en cuántos bits estoy mandando en promedio por cada símbolo de la fuente original. Esa es esta cantidad. Y me dicen, fíjate, esta cantidad está acotada siempre entre la entropía de la fuente y la entropía de la fuente más 1 sobre n. Bueno, entonces si hacemos uso del teorema del sándwich, el teorema de estricción, podemos calcular el límite cuando n tiende a infinito, es decir, cuando hago la extensión de la fuente cada vez más grande, el largo promedio de la palabra de código por cada símbolo de la fuente original va a tender a la entropía. ¿Sí? Si se fijan, de este lado esto es la entropía y de este lado cuando n tiende a infinito, 1 sobre n tiende a 0. Y entonces por el teorema del sándwich, esta cantidad del medio también tiende a la entropía. Es decir, haciendo una fuente extendida cada vez más grande, me puedo acercar al límite teórico de la entropía para el largo promedio por cada símbolo original. Bien,
Pasemos a estudiar, o en realidad lo que vamos a hacer es algunos comentarios breves sobre la codificación de Huffman y después en la práctica van a ver cómo construir un código de Huffman eh, en forma real. Les quiero mencionar nada más que esta teoría de codificación de Huffman fue el resultado de un trabajo del señor Huffman en el año 52, que era un trabajo para un curso de posgrado, ¿sí? Trabajo así como le dijeron, bueno, para probar este curso de posgrado podés rendir un final o hacer un trabajo. Dijo, bueno, vamos a hacer un trabajo. Y simplemente encontró la manera óptima de codificar una fuente. No es por poner presión, pero les comento nada más. ¿Qué hace el código de Huffman? Es un algoritmo que lo que logra es sistematizar esta idea que habíamos dicho antes de asignar longitudes de palabra en forma inversa a la probabilidad de cada símbolo. Y garantizar, ¿sí?, entonces el mínimo largo promedio. El procedimiento, insisto, después lo verán en la práctica, ¿sí? Pero se basa en esta idea. Tomemos las palabras más probables, asignémosles los códigos más cortos y a las palabras menos probables los códigos más largos. Hay una manera, con un diagrama de árbol, de hacer esto, que nos garantiza que vamos a obtener el mínimo largo promedio posible. El código no es único, ¿sí?, porque yo tengo libre la elección de cómo hago esas asignaciones, ¿sí? Si bien tengo que respetar de palabras más cortas a símbolos más probables, después qué palabra le termino asignando es libre, con lo cual el código no es único. Pero sí, lo que tiene interesante es que todos los códigos de Huffman, ¿sí?, no importa qué elección haga yo de las palabras, siempre tienen el mismo largo. Porque justamente me dan el largo mínimo, largo promedio mínimo. ¿Qué inconvenientes tiene la codificación de Huffman? Necesito conocer a priori las probabilidades de los símbolos, ¿sí?, porque si tengo que asignarle la longitud de las palabras en base a la probabilidad de ocurrir, tengo que conocer esta probabilidad. Y esas probabilidades podrían cambiar con el tiempo, por ejemplo. Además de que no tengo por qué conocerlas de antemano, aunque las conociera de antemano, capaz que van cambiando en el tiempo. Eso ya es un problema. Y en realidad me da el largo mínimo posible, o sea, es una construcción de código óptima, solamente si los símbolos son independientes entre sí. Porque, por la manera en que está construido el algoritmo, la codificación de Huffman no tiene manera de aprovechar relaciones de alto orden que podría haber entre los símbolos. Y para esto nos sirve pensar en tratar de codificar un texto, ¿sí? Si yo quiero codificar un texto en un determinado idioma, por ejemplo, el idioma castellano, hay relaciones entre los símbolos. Los símbolos no son independientes entre sí. Por ejemplo, en el idioma castellano yo puedo estar casi seguro que después de la letra Q siempre va a venir una letra U, porque en realidad en el idioma castellano no hay palabras que tengan una Q a la cual no le siga inmediatamente una U y no le siga inmediatamente una E o una I. Entonces, esa estructura que tiene el lenguaje se podría aprovechar para codificar, porque entonces, si me encuentro que tengo que codificar una Q, la siguiente letra no hace falta codificarla, ya sabemos que va a ser una U. Eso solo por dar un ejemplo, ¿sí?, de relaciones o de correlaciones, en realidad, que podría haber entre los símbolos de una fuente. Todo esto, el código de Huffman no lo puede aprovechar. ¿Qué se puede hacer entonces? Una opción es usar lo que se conoce como codificación adaptiva. Hay 1000 maneras de hacer codificación adaptiva, pero nosotros vamos a estudiar una que es muy popular, que se conoce como codificación del Empel-Zip. Y de nuevo, vamos a ver algunas ideas de la codificación del Empel-Zip. La parte práctica la dejamos para la parte práctica de la materia. El algoritmo del Empel-Zip es un algoritmo universal, es decir, no necesita ningún conocimiento sobre la fuente. No hace falta saber absolutamente nada sobre la fuente que quiero codificar. Esto lo hace entonces intrínsecamente adaptivo. Como no usa ningún tipo de información de la fuente, se va adaptando simplemente a lo que va viendo de la fuente.
Y además tiene un atractivo muy particular, que es que la implementación es muy sencilla, ¿sí? Construir un algoritmo del tipo LEPEL-SIB es muy simple. ¿Cuál es la idea de estos algoritmos? Y hablo de algoritmos, ahora les cuento por qué. La idea es separar el chorro de símbolos, ¿sí? El stream, que se suele llamar de símbolos o de bits, por ejemplo. ¿Sí? Podría ser cualquier cosa, pero nosotros vamos a estar pensando casi siempre en bits. Decía, la idea es separar en segmentos que sean secuencias nuevas, es decir, a medida que voy avanzando sobre la secuencia, voy viendo, a ver, esta secuencia, ¿ya la vi antes? No, entonces es nueva. Y entonces separa o corta todo este chorro de símbolos en secuencias que son todas nuevas, ¿sí? Este procedimiento se conoce con el nombre de parsing en inglés. Lo que permite es armar un diccionario con estas palabras que voy encontrando en el chorro de bits, y después la codificación lo que hace es transmitir, en lugar de las palabras que puse en el diccionario, transmitir la posición en la que están en el diccionario. Yo le digo así, muy simple, en realidad requiere pensar un poquitito más, insisto, ya lo vamos a ver en la práctica. Y también vamos a ver que, si bien esta es como la idea de lo que hace el algoritmo, no hace esto exactamente, porque si quisiera hacer esto exactamente tendría como que hacer dos pasadas. Una primera pasada para hacer el parsing y una segunda pasada para hacer la codificación. Los algoritmos del MPLSIB no funcionan así, funcionan con una única pasada, y eso es además lo que los hace súper interesantes. Los algoritmos originales son de dos trabajos distintos del EMPEL y SIB de los años 77 y 78, y se conocen como L77 y L78, pero después aparecieron muchísimas variantes de estos algoritmos. ¿Sí? El ZW, bueno, un montón más. Todas esas variantes son las que se usan hoy en día en la mayoría de los formatos comprimidos, ¿sí? ZIP, RAR, GIF y PNG para imágenes, ¿sí? Son formatos comprimidos sin pérdidas. Todos estos, ¿sí? Recuerden, son algoritmos de compresión sin pérdidas. Y todos usan algún algoritmo del MPEG-SIB o alguna variante de algoritmo del MPEG-SIB o un algoritmo del MPEG-SIB o combinado con alguna otra forma de codificación. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de GIF y PNG. En fin, esto es todo lo que tenía para contarles. Insisto, de codificación de Huffman y codificación del MPEG-SIB solamente les conté un poco la idea. Después en la práctica veremos cómo implementarlos. Y muy bien, eso es todo lo que tenía.